Gente de Aragón, con Lourdes Funes. Bueno, pues que llega nuestro momento de disfrutar en esta semana, así que acompáñenme en este comodísimo sofá en el que nos encontramos y ante la mesita de cristal vamos a aprovechar para tomarnos una tacita de Café Sorús, porque ya saben que todas las semanas descubrimos pequeños detalles que nos van a acercar a este apasionante mundo. Y hoy les vamos a hablar del tostado del café y del torrefacto, y como todas las semanas lo hacemos con el coordinador de Agora Café Sorús, Javier Marco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lourdes. Bueno, vamos a hablar del tostado del café. Yo me he estado ahí un poco curioseando, ¿verdad? Y claro, el tostado del café es esencial porque ya desde el siglo XIX, cuando ya enmarcábamos también todo esto, ¿verdad?, lo que se recibía era el grano verde. Pero claro, consumir el grano verde no tiene el mismo sabor. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene prácticamente ninguno. Si hacemos memoria, el grano de café es la semilla de un fruto con forma de cereza. Esa semilla, que tiene un color verde clarito, no sabe a nada, no huele a nada y además no es soluble en agua. Entonces, de ahí poco podríamos hacer. En cambio, cuando nosotros la sometemos al proceso de tueste, cambia de color, pasa de ese amarillo, de ese color amarillo clarito, marrón clarito, pasa a un marrón mucho más intenso, crece de tamaño, llega a crecer entre un 30 y un 50% más, pierde agua, de tener un aspecto elástico, se vuelve quebradizo, y lo que más importante, proteínas, grasas, azúcares, hidratos de carbono que componen ese grano de café se transforman. Hay una transformación química tremenda y pasamos a tener otro producto distinto, con las cuales se desarrollan todas esas cualidades organolépticas y además esos nuevos elementos que se producen son solubles en agua, lo que nos permite hacer la infusión. Uh-huh. Bueno, y en ese tostado, ¿cómo sabemos el tiempo que necesitamos tostarlo? Es decir, que no nos pasamos o que no hemos llegado al punto. Eso es uno de los misterios. Es el secreto, ¿no? Nosotros tostamos, que es como se debe hacer, cada café por separado. Los cafés son muy diferentes, dependiendo de los orígenes, de cómo se han recogido, cuál ha sido el proceso de beneficio, son diferentes. Entonces, en laboratorio, lo primero que hacemos es ver cuál es la forma más adecuada para tostarlos, para potenciar todas las cualidades que puede tener ese grano. Entonces, jugamos con la temperatura, con el tiempo de tueste, con el caudal de aire. Entonces, básicamente lo que hacemos es hacer pasar un chorro de aire caliente a través de ese grano de café. Y entonces es como si fuéramos unos alquimistas que damos vida a ese grano del que hablábamos, que no sabe a nada, que no huele a nada. De repente se convierte en ese grano lleno de aromas, lleno de sabores. Entonces, es muy importante saber en cada uno de esos cafés que tostamos por separado cómo hay que tostarlo para sacar lo mejor de cada uno. ¿Y cómo lo tostamos? ¿Cómo lo tostamos ya no en cuanto al tiempo, sino en la forma? Porque claro, en la imaginación, ¿verdad? Me imagino que antes serían grandes sartenes o grandes recipientes en los que estará ahí tostándolo, pero claro, ahora a niveles industriales se trabaja diferente. Sí. En algunas cosas no ha cambiado mucho porque se sigue tostando. No ha cambiado mucho desde hace unos años. Se sigue tostando con aire caliente a presión. Lo que sí que ha cambiado muchísimo es el tratamiento energético de ese aire, el tratamiento de los humos. Pero las primeras formas de tostar era, como tú decías, una placa que se sometía a una fuente de calor y se tostaba. Podía ser una sartén. Fue evolucionando y se empezó a poner con bombos giratorios. Esos bombos giratorios que giraban con una manivela, luego se accionaban eléctricamente y empezaban a girar pues con una fuente externa de calor. El tener una fuente externa de calor lo que hace que el grano se quema mucho por fuera, pero por dentro no le llega el calor. Por eso ya cuando se da el salto importante, lo que hacemos es inyectar aire caliente a presión. De esa manera el proceso es bastante rápido, porque el calor no es bueno para algunos elementos del café que se pierden con el calor. Entonces lo tostamos de una forma rápida. Y lo que hacemos es cortar luego de forma muy brusca ese proceso de tueste, para detenerlo justo en el momento que nosotros queremos. Y así también le da diferente sabor.
Sí, porque si nosotros dejamos que se siga tostando, todos esos granos de café que están en unos bombos de tueste, en nuestro caso de 240 kilos, cuando se sacan a una bandeja enfriadora siguen calientes. Entonces el proceso de tueste sigue. Entonces hay unas curvas que nos relacionan cómo evolucionan esos componentes aromáticos y esos componentes de sabor, cómo evolucionan con el tiempo y con la temperatura. Entonces hay un punto óptimo y hay que intentar detenerlo allí. ¿Y lo podemos hacer en casa? ¿O es arriesgarse? No, en casa lo podemos hacer, podemos tostar café, pero los resultados evidentemente no son buenos. Serán los mismos. Podemos quemar café. Afortunadamente tenemos a los tostadores que estamos colocando en el mercado café tostado, pero sí que se puede hacer como prueba y ver, porque es muy curioso ver cómo evoluciona. Cómo va cambiando, yo en casa ¿no? tengo un tostador pequeñito de laboratorio, pero que a veces cuando cenamos con amigos lo saco, en el que como la tolva es transparente se puede ver todo ese proceso de evolución del café, cómo cambia de color, cómo cambia de tamaño, cómo empieza a crepitar. Nos damos cuenta que el grano de café está vivo. Y se transforma. Es curioso. Y cuando hablamos de torrefacto, porque claro, aquí decimos mucho una palabra torrar. Cuando decimos que ya te quemas mucho, te torras. Torrefacto suena a eso un poco, ¿no? Sí, a ver, el torrefacto es una forma de preparar el café, de tostar el café. O sea, tenemos el café simplemente tostado por aire caliente, y otra forma que es el café torrefacto, que lo que se hace es se tuesta con aire caliente y cuando está a punto de terminarse de tostar se le añade azúcar. Tiene muy mala fama el torrefacto. En principio, si el torrefacto está hecho con cafés buenos, el torrefacto es un café de calidad. Ese proceso de torrefacción, ese proceso de añadirle azúcar, que ese azúcar se carameliza alrededor del grano, le cambia el sabor y hace que determinadas cualidades no se perciban y en cambio se perciban otras diferentes. Si es mejor o peor es cuestión de gustos. Es simplemente un café diferente. No tiene ningún efecto perjudicial para la salud, porque lo único que tiene es azúcar caramelizado. Pero ese azúcar caramelizado enmascara algunos de las características del café. Sí que hay una parte de razón en esa mala prensa que tiene el café torrefacto, que es que a veces se utiliza en porcentajes muy altos para disimular defectos del café. Cuando hay determinados cafés que tienen problemas, se les añade porcentajes altos de torrefacto y de alguna manera lo enmascaran. Pero que en principio no tendría, si el café es bueno, tampoco tendría mayor problema. No, y en principio es lo que hemos hablado muchas veces. Hay muchas clases de café y muchas formas de prepararlo. Vamos a no limitarlo. El café torrefacto está allí. En hostelería aporta una serie de ventajas. Tiene otras cosas, pues lo que decía, que hay determinados sabores que se alteran y determinados aromas que no se perciben, pero a cambio da una mejor presencia en taza. Bueno, pues hemos aprendido mucho en esta tarde. Yo sobre no todo me resisto, porque hay una cosa que me la estaba recordando cuando venía hacia aquí, que es una leyenda que relaciona la historia o el descubrimiento del café y el proceso de tueste. Todos hemos oído hablar la leyenda del pastor y las cabras, pero no, yo soy una que a mí me gusta muchísimo y siempre que puedo la cuento, ya perdonad. A ver, pues muy breve, pero muy breve, rápido. Muy breve. Este era un cazador. El café tiene su origen en la zona de Etiopía y este era un cazador que estaba en la sabana. Estaba en una época de sequía y su familia estaba pasando muchísima hambre. Su familia casi no aguantaba más. Entonces el cazador iba desde hace varios días rastreando a una gacela. La iba siguiendo porque su familia no comía. Entonces, cuando ya no tenía fuerzas, cuando ya no podía más, atravesó una zona de sabana en la que se había producido un incendio. En esa zona de sabana había arbustos de café. Con ese incendio, el café se había tostado y entonces cuando el cazador atravesó esa zona con café recién tostado, recuperó energías y entonces dice la leyenda que esa noche su familia cenó carne. Que cogió a la gacela. Pues con esta bonita historia nos quedamos con muy buen sabor de boca. Javier, Marco, muchas gracias, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, pues es que muy breve, porque ya llegamos a las 8:15, llegan nuestros compañeros de informativos. Les espero mañana aquí a las 7:05 en Gente de Aragón. Muy buenas tardes y gracias por estar ahí.
Gente de Aragón.